Me desperté de golpe, empapado en sudor, el pulso acelerado. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pero la sensación de inquietud persistía. Solo es un sueño, me dije, frotándome la cara con las manos. Sin embargo, la imagen de Lindsay persiste en mi mente mientras me preparo para otro día en Fresh TV. El camino hacia la oficina era un recorrido habitual, pero cada semáforo en rojo parecía alargarse, cada ruido de la ciudad se sentía amplificado. Al llegar, saludé a mis compañeros, pero mi mente seguía atrapada en la pesadilla. Jennifer, mi socia, me observaba con una ceja levantada. ¿Estás bien, Tom?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, no te preocupes, respondí rápidamente, intentando disimular la inquietud que me consumía. Pero mientras trabajaba, la imagen de Lindsay no se desvanecía. Su risa resonaba en mi mente, como un eco lejano que se negaba a callar. El día avanzó, pero la tensión se acumulaba en mi pecho. Cuando Jennifer se me acercó de nuevo, su mirada era más penetrante. ¿Estás seguro? Te veo distraído. ¿Algo te preocupa? Solo fue un mal sueño, le dije, evitando su mirada. No es nada. Tom, no eres bueno mintiendo, dijo ella, cruzando los brazos. Si necesitas hablar, estoy aquí. De verdad, estoy bien, insistí, aunque su preocupación me hacía sentir más ansioso. La conversación se desvaneció, pero la inquietud persistía, como un peso en el aire. Al regresar a casa, la atmósfera se volvió pesada, como si la noche estuviera esperando algo. Al abrir la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí las luces, pero la luz parecía tener vida propia. Las sombras se alargaban y se retorcían en una danza macabra. Me detuve frente al espejo del pasillo y, por un momento, vi algo que no debería estar ahí. Una sombra detrás de mí, que desapareció en un parpadeo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Al entrar a la cocina, la luz parpadeaba erráticamente, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Los utensilios de cocina parecían vibrar, como si una corriente eléctrica recorriera el aire. Un vaso se cayó de la mesa, rompiéndose en 1000 pedazos, aunque no había nadie cerca. La sensación de ser observado se intensificaba, y sentía que la casa misma respiraba. Sentía que no estaba en esta realidad, algunos objetos proyectaban sombras pero otros no entendía qué estaba pasando, el espejo reflejaba algunos objetos, pero otros no. Me acerqué al salón y, de repente, un mensaje apareció en la pared, como si alguien lo hubiera escrito con una mano invisible. Realidad. El aire se volvió denso, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Mis ojos se abrieron de par en par, y en ese instante, la temperatura cayó drásticamente. No puede ser, murmuré. La figura que había tenido en mis sueños se materializó ante mí, con una presencia que es a la vez familiar y aterradora. Era la mismísima Lindsay, que energía de las sombras, tenía su ropa roja con negro. Su rostro, una mezcla de dulzura y maldad, brillaba con una luz sobrenatural. Tom, dijo, con una voz resonante, cargada de un poder antiguo. He venido a reclamar lo que es mío. Lindsay. Su figura se materializó frente a mí, como un eco de mis peores temores. Por fin te he encontrado, Tom. Dijo, su voz resonando en la habitación como un canto oscuro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mis instintos me gritaban que debía escapar. No puede ser real, murmuré, retrocediendo un paso. Ya sé quién eres. Eres Lindsay, pero no eres real. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó ella, sus ojos profundos como abismos, que trataban de atravesar mi mente. Eres una pesadilla, respondí, mi voz apenas un susurro.
soñé contigo. Voy a cerrar los ojos, y cuando despierte, tú habrás desaparecido. En ese instante, su imagen comenzó a distorsionarse, como un video que se glitcheaba. Pero de repente, su expresión se tornó seria, y el aire se volvía aún más pesado. No tengo mucho tiempo, Tom. Necesito que, como creador de Isla del Drama, vuelvas a crear a Lindsay. Isla del Drama. Pero Lindsay ya existe en Isla del Drama. ¿Qué pasa con ella? Le pregunté sintiendo el miedo palpable en mi voz. No, Tom. Isla del Drama ya no existe. Lindsay no existe. Heather no existe. Gwen no existe. Todos y cada uno de los 22 campistas que alguna vez habitaron en esa isla han sido eliminados, literalmente. Respondió, su voz ahora más grave. Pero yo soy lo que queda de ella. Para sobrevivir, tuve que entrar en un cuerpo físico. Lindsay era perfecta para mí. Digámoslo así, Tom. Yo soy tu ángel de la guarda, que tomó el cuerpo de Lindsay, porque es alguien familiar para ti. Mis pensamientos giraron en torno a su revelación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás glitcheando? Le pregunté, el miedo y la confusión apoderándose de mí. Es porque estoy atrapada, Tom. Lindsay ya no existe en el universo de Isla del Drama. Todos los campistas fueron borrados, como ya te había comentado antes, y yo fui la única que quedó. Te propongo un trato. Si me vuelves a dibujar, yo te concederé un favor. Dijo, su mirada fija en mí, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Un favor? ¿Qué tipo de favor? Le pregunté sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Dime, Tom, ¿qué es lo que más te aterra en este mundo? Puedo hacer que desaparezca. ¿Hay alguien o algo en este mundo que te atormente? Dijo Lindsay, su sonrisa revelando un destello de poder. De repente, apareció un recuerdo de mi infancia. El recuerdo de la figura del padre Charles Dumont, quien había engañado a mi mejor amiga con sus oraciones. Tiempo después, la había abusado y luego la secuestró. No sé con cuántos niños más habría hecho eso, pero yo fui uno, o más bien, el único que logró escapar. Charles Dumont, susurré, y vi como su mirada se intensificaba. Charles Dumont. ¿Qué sabes de él? Preguntó, su voz ahora llena de interés. Él me hizo impotente. Nunca pude hacer nada para salvarla, confesé, sintiendo que mi pecho se encogía por el dolor. Tom, si quieres, puedes hacerlo pagar. Dijo Lindsay, su voz suave pero amenazante. Tú eres el creador. Tienes el control. Dudé, sintiendo un conflicto interno. Pero, eso no me haría menos humano. No me haría igual que él. Me cuestioné, sintiendo la ira y la tristeza mezclarse en mi pecho. Es natural dudar. Pero tu amiga, Tom, ella fue abusada, violada y seguramente asesinada por aquel que se hace llamar siervo de Dios. La justicia es un camino que pocos se atreven a tomar. Respondió ella, su tono más firme. Piensa en lo que él te hizo. ¿Acaso no sientes rabia? ¿No deseas que sufra, aunque sea un poco? Sí, pero, actuar así no me haría mejor. Al contrario, me haría igual de monstruoso, respondí, sintiendo el peso de su mirada. ¿Acaso el dolor que sientes no es suficiente razón para buscar venganza? Tom, él se ríe de ti. Él no teme las consecuencias. Si quieres, puedes ser el que lo detenga. Dijo, su voz ahora un susurro persuasivo. Me quedé en silencio, atrapado entre el deseo de justicia y el miedo de convertirme en lo que más detesto. No sé si puedo hacer eso, murmuré, sintiendo que el tiempo se agota. Tom, piensa en tu amiga. En lo que debió sentir. Si no actúas, ¿quién lo hará? Este es tu momento. Insistió Lindsay, acercándose a mí.
Recuerda que ella no debió ser su única víctima. Tu vida no volverá a ser la misma si no tomas una decisión. Con un último destello, se despidió. Si cambias de opinión, estaré donde la luz de la luna resplandece. En el río de plata, donde las luces destacan mejor. Sus palabras resonaron en mis oídos, como un eco perpetuo. Me quedé solo, lleno de dudas y miedo por lo que acabo de vivir. La noche se apoderó sobre mí, y cuando finalmente cerré los ojos, las pesadillas me atraparon. Vi a Lindsay, su figura distorsionándose y volviendo a aparecer, pero también vi a Charles. Sus palabras del Señor resonaban en mi mente, sabiendo que todo era un engaño, pero que yo no podía hacer nada para detenerlo. Las imágenes de mi infancia se desdibujaban con cada parpadeo. Me encontraba en un laberinto de sombras, incapaz de escapar de los recuerdos de mi mejor amiga. Cada rincón está lleno de susurros, y sentía que el terror se apoderaba de mí. Me desperté de golpe, empapado en sudor, y me di cuenta de que esta lucha interna apenas estaba comenzando. ¿Qué haré con la oferta de Lindsay? ¿Me atreveré a buscar justicia, o me hundiré en el miedo y la duda? La noche se volvía eterna. Lindsay está esperando, lista para recordarme que, aunque mi pasado es una pesadilla, aún tengo poder sobre mi futuro. Entré a Fresh TV con la rutina en mente. Pero algo me oprimía el pecho desde el instante en que crucé la puerta. Vi a Tom en el pasillo. Encorvado, con una expresión que no había visto antes. Me acerqué a él con cautela. «Tom, ¿cómo estás?», pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró sin realmente verme. «Estoy bien», respondió, pero su voz era apenas un susurro. No parecía querer hablar. Sentí una punzada de preocupación. Miré hacia las estaciones de trabajo y noté algo extraño. Todos los archivos de Isla del Drama habían desaparecido. Pregunté a los técnicos, y me dijeron que el último episodio emitido había sido el 18, pero nadie sabía por qué todo lo demás había sido borrado sin explicación. Volví a buscar a Tom. «¿Qué está pasando?», le insistí. Él bajó la mirada, como si cargara un peso insoportable. «No puedo quedarme», dijo con voz débil. «No me siento bien». «Lo siento, Jennifer. De verdad lo siento». Antes de que pudiera responder, ya estaba camino a la salida. Me quedé allí, confundida, la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Salí del edificio con el corazón acelerado. La ciudad parecía igual, pero de repente, algo comenzó a cambiar. Las sombras a mi alrededor se estiraban y retorcían, como si tuvieran vida propia. El aire se volvió denso, y la realidad empezó a temblar ante mis ojos. Las nubes en el cielo no se movían como siempre, sino que giraban, se ondulaban y, poco a poco, comenzaron a formar letras. La palabra «realidad» apareció en el firmamento, escrita con nubes que parecían palpitar. Me di cuenta que las personas no se inmutaban por las cosas que estaban pasando a su alrededor. Era como si solamente yo estaba viviendo esta pesadilla. Sentí un escalofrío cuando, frente a mí, apareció una figura que reconocí al instante. Lindsay. «No tengas miedo», dijo con una voz que era a la vez dulce y cortante. «No he venido a hacerte daño». La miré fijamente, tratando de entender. «¿Cómo es posible que estés aquí?», pregunté, con el corazón golpeando en mi pecho. Tú eres la Lindsay de Isla del Drama. Pero esto no puede ser real. Esto es una versión corrompida de ti». Ella sonrió, una sonrisa triste y feroz a la vez. «No soy quien crees que soy. Estoy atrapada en un cuerpo que no es mío, en una prisión que tú y Tom ayudaron a crear. Soy un ángel, encerrada en esta forma, y necesito que me liberen». «¿Liberarte?»,
Repetí, la confusión me ahogaba. ¿Cómo? ¿Qué quieres de nosotros? Ustedes son los creadores de Isla del Drama. Solo ustedes pueden redibujarme. Aquella serie ya no existe. La isla no existe y Lindsay tampoco. Necesito tu ayuda, Jennifer. Debes volver a dibujar a Lindsay. Podía sentir la intensidad en sus ojos, la urgencia en sus palabras. Comprendí entonces que la desaparición de Isla del Drama no había sido un accidente, y que Tom estaba preocupado por algo mucho más profundo de lo que me había contado. No puedo. Empecé a decir, pero el miedo me paralizaba. No puedes huir. Su voz se volvió un susurro amenazante. No de esto, no de mí. Empecé a correr, sin rumbo fijo, solo queriendo escapar de aquella pesadilla viviente. Las calles se desdibujaban a mi alrededor, los edificios parecían alargarse y retorcerse, como si la realidad misma me empujara hacia un destino desconocido. La ciudad se volvió un laberinto oscuro y confuso, y el miedo me llevó hasta un lugar que reconocí solo cuando estuve dentro, una vieja iglesia. Entré con pasos temblorosos, buscando refugio en aquel santuario silencioso. Mis manos temblaban mientras me acercaba al recipiente con agua bendita. Si ella era un demonio, pensé, tal vez esto me protegería. Tomé un poco de agua y, con voz firme a pesar del temblor de mi cuerpo, dije: «Atrás, demonio. No sé qué hiciste con Lindsay, pero no lo harás conmigo». Ella apareció frente a mí, su figura brumosa y glitchándose, como si la realidad la rechazara. ¿Crees que una simple agua bendita puede detenerme? Se burló, con una sonrisa cruel. Pensar que algo bendecido por Dios pueda detenerme es un insulto. No soy un demonio, Jennifer. Soy la sombra que habita más allá de la luz, la corrupción que ni la fe más pura puede tocar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras su risa se desvanecía en el aire. Cerré los ojos y arrojé el agua. Cuando los abrí, ella ya no estaba. Me quedé temblando, preguntándome si todo había sido un sueño o una ilusión. Pero entonces, una voz profunda y suave resonó detrás de mí. «Hija mía, ¿estás bien? ¿Qué te trae la iglesia de nuestro Señor Salvador?» Me giré lentamente y vi a un hombre vestido con la sotana negra de un sacerdote. Su rostro era serio, pero había algo en su mirada que me hizo retroceder. «Soy el padre Charles Dumont», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un escalofrío me recorrió. Algo en la forma en que evitaba mirarme directamente, en cómo sus ojos se posaban en mí con una intensidad inapropiada, me hizo sentir vulnerable y expuesta. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Solo un humilde siervo de Dios», respondió, pero su tono tenía un matiz oscuro. «Sé que algo te preocupa, hija. Dios siempre escucha a sus hijos, especialmente cuando están en angustia». Él me hizo sentar a su lado, sus ojos no estaban en mi rostro, él miraba mi cuerpo con deseo. Sentí que mi cuerpo se tensaba. No era el miedo a Lindsay lo que me dominaba ahora, sino algo mucho más profundo, más peligroso. «No quiero hablar de eso», dije, intentando retroceder. «La confesión es un camino hacia la liberación», insistió, sus manos ahora tocándome las piernas. «No puedes cargar con ese peso sola. Déjame ayudarte». Su cercanía me hizo retroceder aún más, pero el frío de la iglesia parecía haberse convertido en una trampa. No había nadie más, ningún refugio. Solo él y yo. «No, por favor», supliqué, sintiendo como el pánico me envolvía. «No temas, hija mía», dijo con voz melosa. «Dios tiene un plan para ti. Solo debes abrir tu corazón». Sentí como cada vez su rostro se acercaba cada vez más a mí. Sentía mucho miedo, y no había nadie en la iglesia como para pedir ayuda.
pero sus ojos no tenían la bondad que sus palabras pretendían. Sentí que estaba atrapada en una red invisible, sin escapatoria. El verdadero peligro ya no era la sombra de Lindsay, sino este hombre que se escondía detrás de la sotana, con sus intenciones ocultas y su mirada perversa. En ese momento, comprendí que estaba sola. Nadie vendría a salvarme. Por favor, padre, déjeme ir. Le dije, soltando lágrimas sabiendo lo que haría. De acuerdo, hija mía, pero primero debes de ofrecerle tu cuerpo a Dios. En ese momento, el padre se estaba desabrochando su sotana. Sentí que mi mundo se desvanecía. La figura del padre se acercaba, su mirada fría y su sonrisa perturbadora. No había escapatoria. Estaba atrapada en un rincón oscuro de la iglesia, con la desesperación apretando mi pecho. Pero justo cuando pensé que la esperanza se había ido, una sombra se deslizó por la puerta. La figura vestida con una túnica negra entró como un torbellino, y en un instante, me agarró con fuerza y corrió hacia la salida. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. La iglesia se desvanecía detrás de mí mientras la figura me llevaba en brazos, y mi corazón latía con fuerza, mezclado entre el miedo y la confusión. Tom. Grité, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en mi pecho. La voz de mi amigo resonaba en mi mente, y la idea de estar a salvo me hizo llorar. La figura negra se movía con una velocidad sobrenatural, atravesando calles y callejones, hasta que finalmente se detuvo en un lugar seguro, lejos de la iglesia y de aquel hombre que me había aterrorizado. Cuando la figura me dejó en el suelo, me di cuenta de que no era Tom. Me quedé paralizada, mirando a la misteriosa figura. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que las lágrimas caían por mis mejillas. La figura se retiró la capucha, revelando el rostro de Lindsay. No podía creer lo que veía. Soy yo, Jennifer. Dijo, su voz suave pero firme. No te asustes. He venido a salvarte. ¿Salvarme?, repetí, aún aturdida. ¿Pero por qué? Pensé que eras un demonio. No soy un demonio, aunque mi forma haya sido corrompida. Admitió, su mirada profunda y sincera. Solo quiero seguir viviendo. No sabía si debía confiar en ella. La confusión y el miedo se mezclaban en mi interior. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté, temiendo la respuesta. Porque entiendo lo que estás pasando. Dijo, acercándose un poco más. Las personas son malas, especialmente aquellos que se esconden detrás de la palabra de Dios. He visto lo que pueden hacer y cómo manipulan a los demás. Quiero que sepas que no estás sola en esto. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y determinación. Había algo genuino en sus palabras que me hizo dudar de mis temores. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, sintiéndome atrapada entre la luz y la oscuridad. Quiero que me ayudes a liberarme de este cuerpo corrompido. Necesito que tú y Tom vuelvan a crearme. Pero si no deseas hacerlo, lo entenderé. No quiero forzarte a nada. Miré a Lindsay, notando la tristeza en sus ojos. ¿Y si no puedo?, pregunté, sintiéndome impotente. ¿Qué pasará si no te ayudo? Entonces desapareceré, tarde o temprano. Tú me habrás matado, y el padre Charles Dumont seguirá haciéndole daño a más chicas como tú. Dijo, su voz temblando con la emoción. Pero sé que puedo hacerlo pagar. Solo necesito más tiempo, y eso no lo puedo lograr en esta forma. La realidad de sus palabras me golpeó. La figura del padre, que había sido un símbolo de protección, ahora se revelaba como un verdadero peligro. Pensar en lo que podría hacerme si volvía a encontrarme me llenó de pavor. No sé qué hacer. Susurré, sintiendo que el miedo me envolvía de nuevo. ¿Y si no hay otra forma de detenerlo? Siempre hay una forma. Dijo Lindsay, su voz más suave. Pero
pero necesitarás ser valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Asentí, aunque la confusión seguía en mi mente. Volví a casa, sintiéndome a salvo por el momento, pero el temor de que el padre Charles Dumont regresara, y que Lindsay no estuviera allí para ayudarme me perseguía. La noche se cernía sobre mí como un manto oscuro. Al llegar a mi apartamento, me dejé caer en el sofá, abrumada por lo que había vivido. La sensación de estar atrapada en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazaban me dejó sin aliento. ¿Era posible que todo lo que había vivido fuera más que una pesadilla? Decidí que necesitaba descansar, aunque el miedo aún palpitaba en mi pecho. Me arrastré hacia la cama, tratando de cerrar los ojos y dejar que el sueño me llevara lejos de todo. Pero, aunque estaba agotada, la ansiedad no me dejaba en paz. Mientras me acurrucaba en las sábanas, una pregunta se repetía en mi mente. ¿Y si al ayudarla, me arriesgaba a perderme a mí misma? Las sombras en mi habitación parecían alargarse, llenando el espacio con un aire de inquietud. Cerré los ojos, intentando encontrar un refugio en la oscuridad, pero en el fondo sabía que la lucha apenas comenzaba.